Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Estamos nuevamente acá ya con ustedes en esta tarde compartiendo la palabra de Dios. Una semana más, es una bendición el hecho de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y como saben, nosotros hemos empezado una serie acerca de la fe, lo que es la fe. Y vamos a terminar hoy día el sermón que empezamos básicamente la semana pasada acerca de lo que es una fe genuina. Es impresionante porque en estos tiempos la religiosidad, la mala religiosidad, digámoslo así, ha hecho que el uso de palabras bíblicas vengan tan a menos y sean usadas de una manera vana, de una manera genérica. Incluso en algunos aspectos dentro del ambiente secular esta palabra ha sido utilizada de una manera incluso hasta vulgar, ¿no? Entonces es por eso la necesidad de que nosotros por medio de la palabra de Dios, aprendamos lo que el Señor nos dice acerca de la fe. La doctrina de la fe en la palabra de Dios es muy especial y la Biblia lo habla muy seriamente. La Biblia es precisa hablando acerca de la fe. Es decir, que la palabra de Dios nos muestra que cuando habla de la fe hay mucho en juego. Tanto que podemos estar hablando de la salvación, de la eternidad de una persona. Y por eso es que la semana pasada vimos cuáles son esas personas de fe, continuando la serie en la que estamos yendo, ¿no? ¿Cuáles son las personas de fe? Eso vimos la semana pasada, según el capítulo 10 y versículo 39 del libro de Hebreos, un libro impresionantemente espectacular como para estudiar esta doctrina de la fe, y especialmente el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos cuáles son las personas de fe. Las personas de fe son sencillamente las personas que no retroceden para perdición, sino de las que tienen fe para preservación del alma. Y por esta razón, el autor del libro de Hebreos nos da una lista ahí en el capítulo 11 de personas, hombres y mujeres, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que ellos vivieron, ellos no retrocedieron en la promesa, en la palabra que Dios les había dado, aún incluso cuando ellos ni siquiera recibieron lo prometido, sino que ellos vivieron como que si ya lo hubiesen adquirido, como que si ya lo hubiesen vivido, ¿no? Entonces es un ejemplo impresionante. Estas personas vivieron así. Y es por eso que el autor de Hebreos da esta lista de personas para que nosotros vivamos como ellos. Y eso vimos la semana pasada, ¿no? Vivamos en ese, ver en esa situación, en ese aspecto de cómo ellos, a pesar de todo, ellos se mantuvieron fieles a lo que Dios les había prometido en su palabra. Tanto que vemos que por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Impresionante, hermano, cómo el Señor nos muestra, ¿no? Entonces, en esa instancia y en esa medida, pues el Señor creo que nos llama a autoevaluarnos, ¿no? Y ese fue el primer punto. Pero no solamente cuando hablamos de una fe genuina, no solamente hablamos de personas de fe, sino también podemos hablar de la naturaleza de la fe. Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor, como vemos acá, el autor del libro de Hebreos define lo que es fe. Por lo tanto, no podemos usar esta palabra a la ligera. No se trata de decir, bueno, yo tengo fe, o no se trata de decir, bueno, yo pertenezco a la comunidad de la fe cristiana de tal denominación. No se trata de eso. No se trata de mirar esto de una manera tan simple. Necesitamos pensar en lo que es la fe y las implicaciones de la fe en el creyente. Entonces, a la luz de los ejemplos que nosotros vemos ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, del versículo 4 al versículo 40, usted necesita evaluar en su vida si lo que usted llama fe es lo mismo que ellos tenían, que estos hombres y mujeres tenían. Es decir, que ver por medio de estos ejemplos cómo se ve la fe, cómo actúa la fe, y en base a esto evaluar si usted posee
este tipo de fe, esta fe genuina, como aquellos hombres y mujeres que nos muestra ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Incluso les puedo decir tanto como esto: usted puede definir la fe correctamente y aún así no poseerla. Es necesario poder definir correctamente qué es la fe para luego saber si usted posee o no esta fe genuina, esta fe que viene de Dios, esta fe que es un don de Dios. Ahora bien, esta definición aquí que vemos en el libro de Hebreos es muy simple y muy descriptiva, ya que su descripción está dada en términos de lo que produce, en términos de lo que se aferra y en términos de cómo opera. Y no solamente eso, sino que nos muestra sus características básicas. Como usted ve, y acabamos de leer hace un momento, lo hace con dos declaraciones paralelas. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos declaraciones paralelas básicamente significan lo mismo, donde ambas se complementan y se expanden entre sí. Esto a su vez nos da tres aspectos o tres características básicas sobre el ámbito en que opera la fe. Es decir, para entender la naturaleza de la fe, nosotros debemos de entender cuál es el ámbito en que opera la fe. Entonces, como punto A, para entender lo que es la naturaleza de la fe, debemos de entender, como punto A, que la fe opera en el ámbito de la esperanza. Dice ahí la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe tiene que ver con cosas que se esperan en el futuro, que aún no las vemos, aún no las tenemos. No se refiere aquí a una esperanza genérica. Usted sabe a lo que me refiero. Puedo poner un ejemplo muy simple. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en la televisión o en los periódicos cómo va a estar el clima para hoy día o para esta semana, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, que va a llover en la tarde o que el día de mañana va a llover. Y entonces en ese sentido nosotros esperamos que va a llover. O suponemos o damos de hecho que va a llover. No estamos hablando de ese tipo de esperanza. La fe no es tener fe en la fe. He escuchado a mucha gente decir eso. Lo he escuchado. Y así dicen: bueno, tenga fe. Una persona está pasando problemas, dificultades en su vida o situaciones que anhela, etc. Y bueno, la gente le dice: bueno, ten fe, tenga fe en la fe. Así saben decir: bueno, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la naturaleza de la fe, ¿sí?, que opera en el ámbito de la esperanza, nosotros podemos decir que, de acuerdo al contexto de este libro de Hebreos, de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento y de acuerdo al contexto de toda la Biblia, el tipo de esperanza que se está hablando aquí tiene que ver con las promesas de Dios. Es decir, que la fe tiene a Dios como su objeto. Y porque ese es su objeto, sus palabras se vuelven el objeto de la fe. ¿Me explico? Así que tenemos fe en Dios al creer en sus palabras, en sus promesas. Por lo tanto, la fe se ancla en las promesas que Dios ha dicho que sucederá en su palabra. Por esta razón, la fe opera en el ámbito de la esperanza. Por esta razón, esa fe es una fe genuina. Es una esperanza segura de lo que Dios ha prometido que es verdad. Y para comprobar esto podemos leer todo el capítulo 11 de cómo estos hombres y mujeres dados en esta lista vivieron de esa manera. El Señor les había prometido algo y ellos vivieron como que si ya ellos lo hubiesen tenido. Es decir, ellos tenían la certeza y la convicción de lo que Dios les había prometido.
eso iba a ser, y en ese aspecto ellos vivían. Ellos no actuaron de una manera sentimental, emocional o circunstancial, no. Ellos vivieron y actuaron y obedecieron a Dios en base a lo que Dios les había dicho en su palabra. Es el ejemplo muy claro de Abraham, el hombre que se le llama en la Biblia como el padre de la fe. Se le conoce como el padre de la fe. Cuando Dios en determinado momento de su vida le llama, él vivía en Ur de los Caldeos, y le llama y le da una palabra y le dice, mira, tú tienes que salir de Ur de los Caldeos, porque yo voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por esta razón, Abraham sale, como dice ahí el versículo 8, sin saber a dónde iba. Eso no es circunstancial, eso no es emocional, eso no es sentimental. Él sale justamente porque él tiene fe en lo que Dios le ha dicho, en la palabra, en la promesa de que así va a ser. Entonces por eso él sale y obedece. Eso es lo que habla este punto, que la fe opera en el ámbito de la esperanza. Pero no solamente al entender la naturaleza de la fe, podemos reconocer que la fe actúa o opera en el ámbito de la esperanza, sino como punto B, también debemos de entender que la fe opera en el ámbito de lo que no se ve. Por ejemplo, cuando leemos ahí Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Se da cuenta usted? ¿Se ha puesto a pensar usted en cómo es y de qué se trata nuestra vida cristiana? ¿Entiende usted eso en el contexto que estamos aprendiendo? ¿Sabe que nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, descansa en cosas que usted nunca ha visto? Cuando estudiamos la historia de la iglesia, después de la primera generación de cristianos hasta hoy día, ¿cuántos han visto con sus propios ojos al Señor Jesús? Bueno, si usted puede decir, bueno, yo creo que lo he visto, déjeme decirle que usted ha sido engañado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De vuestras almas, dice ahí. Bueno, ¿cómo es que salva Dios a su pueblo? La respuesta es por medio de su Hijo. Pero yo nunca he visto a su Hijo, y aún así soy llamado a rendir mi vida a su Hijo, a amar a su Hijo, a obedecer a su Hijo. Aunque nunca lo he visto, ¿cómo es esto? ¿Cómo amo a alguien que no he visto? ¿Cómo creo en alguien que no he visto? ¿Cómo sigo a alguien que no he visto? La respuesta es por la fe. La fe opera en el ámbito de lo que no se ve. Ahora, dando gracias a Dios, nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Y podemos decir que nuestros ojos espirituales, nuestros ojos de fe, han visto al Señor Jesucristo. Y entonces en ese sentido podemos decir, bueno, yo lo amo con el corazón que se me ha dado a través de la fe y lo sigo porque en mí ha ocurrido un nuevo nacimiento que es la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, donde está la obra del Espíritu Santo, la fe está presente. ¿Por qué? Porque la fe es un fruto del Espíritu Santo, un don de Dios. Eso lo vimos hace 2 semanas atrás, que la fe es un don de Dios.
Entonces sabemos que es verdad, somos convencidos que es verdad, se nos asegura que es verdad, porque Dios lo ha dicho. Y lo creemos, aunque no lo vemos, lo creemos. Déjeme explicarle esto. ¿Cómo es que la fe opera en el ámbito de lo que no se ve? Déjeme explicarle esto con un ejemplo muy particular. Acompáñeme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Esta es una ilustración de lo que es verdad, pero que nunca lo hemos visto. Mira el versículo 13. Dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Alguien ha visto a Jesús resucitado? La respuesta es nadie. Nadie de los que estamos aquí, nadie de los que están escuchando este sermón ha visto a Jesús resucitado. ¿O por lo menos alguien ha visto alguna resurrección de algún hombre? Yo creo que no. ¿Alguien ha visto el cielo? ¿Alguien ha visto a Dios? Aún así, usted sabe que usted será resucitado con Jesús y que estaremos presentes en el cielo por toda una eternidad. Eso lo esperamos. ¿Pero por qué creemos eso? ¿Por qué a pesar de que nadie ha visto a Jesucristo, creemos en Él? ¿Por qué a pesar de que nadie lo vio, de los que estamos escuchando y de los que están viendo acá, nadie le vio al Señor Jesucristo resucitado? Pero aún así creemos. ¿Por qué? Es por la fe. Vea el versículo 15 al 17. ¿Qué dice? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, es decir, nuestro cuerpo físico, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amados, usted y nosotros vamos a un futuro de gloria que jamás hayamos experimentado. Yo no sé cuántas cosas felices o inmensamente felices ha pasado usted aquí en la tierra, pero nada se va a comparar a lo que usted va a experimentar en el cielo, lleno de eternidad. ¿Usted alguna vez ha visto este eterno peso de gloria? No, nadie lo hemos visto, pero aún así sabemos que vamos a obtener ese gran peso de gloria, que es nuestro y ya lo poseemos. ¿Y cómo lo creemos? ¿Cómo sabemos que es nuestro y que vamos a tener ese gran peso de gloria? Por la fe. Mira el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo sabe usted, amado hermano, que las cosas que no se ven son eternas? Por fe. La respuesta bíblica es por la fe. Mire el capítulo 5 y versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, el cuerpo físico que tenemos, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas, en los cielos. Es decir, que nosotros vamos a poder recibir un cuerpo glorificado. ¿Usted ha visto eso? No, pero sin embargo lo creemos por fe. Mire el versículo 2 al versículo 5. Dice así: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, un cuerpo glorificado está hablando, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo físico, gemimos con angustia por las enfermedades, el dolor, el cansancio, la vejez, la muerte. Eso está diciendo,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, por esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¡Qué hermoso! Amados hermanos, ¿hemos visto alguna vez esto? No. ¿Alguien de aquí ha visto alguna vez al Espíritu Santo? No. Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero no lo hemos visto. Lo que hemos podido ver es el resultado de su presencia en nuestras vidas, siempre y cuando conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, sea Él el Señor de nuestras vidas. ¿Entiende? Usted no puede ver el viento, pero ve la obra del viento. En ese sentido, debemos de examinar nuestra vida, cómo ha cambiado desde que el Señor Jesús es nuestro Señor, desde que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Veamos el capítulo 5, los versículos 6 y 10. Dice así: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Gloria a Dios por eso. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Aquí está este pasaje lleno de lo que nosotros sabemos, nada de lo cual hemos visto. Algún día vamos a estar, el Señor nos va a dar, vamos a estar en su presencia, sabemos eso, pero aún no lo hemos recibido. Nada de esto lo hemos visto aún. Así que, ¿cómo lo sabemos que eso va a ser? ¿Cómo lo sabemos que eso va a pasar? Es a través de la fe. Es decir, tenemos la certeza y la convicción, porque la palabra de Dios lo dice. Eso es una fe genuina. Ahora, esto nos lleva al punto C. Es decir, que para entender lo que es la naturaleza de la fe, no solamente debemos de entender que la fe opera en el ámbito de la esperanza, que también opera en el ámbito de lo que no se ve, pero como punto C también debemos de entender que la fe opera en el ámbito de lo espiritual. La palabra de Dios dice ahí, de vuelta si regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que es la certeza y la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras claves aquí. Certeza que tiene que ver con el futuro, y la convicción que tiene que ver con la confianza y seguridad. Esto es un mundo espiritual, está hablando del mundo espiritual. Está diciendo que donde hay fe genuina, hemos sido convencidos por Dios, por su obra en nuestros corazones acerca de la verdad de lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, ¿usted está convencido y tiene la certeza de lo que la Biblia dice con respecto a esto? Déjeme decirle esto, que la fe puede ver lo que no puede ser visto. Si vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 13, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dos palabras claves aquí nuevamente: mirándolo, es decir, la certeza, y creyéndolo, es decir, la convicción. Si ve, siempre estas dos palabras, cuando estamos hablando de la doctrina de la fe bíblica, nos vienen siempre y siempre van juntas, certeza y convicción. ¿Se da cuenta que usted está viviendo lejos de lo que
¿Será su futuro? ¿Se da cuenta de eso? ¿Y de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha prometido en su palabra? Eso es lo que justamente hace la fe. Lo que nuestros ojos físicos no pueden ver, la fe sí lo ve. Y nos permite y nos capacita para que nos podamos aferrarnos, anclarnos, sujetarnos a la palabra que Dios ha dicho, a sus promesas. Eso es lo que hace la fe. Eso es y justamente se mueve y se da en el ámbito espiritual. Sin embargo, también podemos decir o podemos describirlo de una manera objetiva. ¿Cómo? Es muy fácil, con aquellos hombres y mujeres creyentes que son verdaderos cristianos, cuando reflejan a Jesucristo en sus vidas o por medio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que la fe no es una obra humana, lo hemos visto las semanas anteriores. Usted no puede producirla. Es decir, que usted no amanece y decide tener hoy fe. No, eso no existe. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe nos ha dado Dios y viene de Dios. Esa es la razón por la que un incrédulo no tiene la confianza que usted tiene en las Sagradas Escrituras. ¿Se ha dado cuenta usted alguna vez de eso? Esa es la razón. Ellos no creen. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una vida de fe. Y déjeme decirle una cosa. La única manera en la que se puede entender las Escrituras es si usted ha sido salvo, si el Señor le ha salvado, ya que la salvación es igual a una regeneración. Y donde hay regeneración, ha habido un nuevo nacimiento. Por lo tanto, cuando hay un nuevo nacimiento, andamos por fe y no por vista. Déjeme recordarle una cosa así, como abriendo un paréntesis pequeño nada más. ¿Sabe que cada ser humano, cada uno de los que están viendo este video y escuchando este video, sabe que nacemos en este mundo espiritualmente ciegos, sordos, nacemos espiritualmente muertos? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, un muerto no puede percibir nada. Un muerto no puede recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ve, porque no escucha. No puede entender, no puede discernir y no puede escuchar la palabra de Dios. Así que un día, por la misericordia de Dios, con que Él nos amó primero, Él dijo que haya luz en nuestro corazón por la predicación del Evangelio. ¿Recuerda usted? Cuando alguien le predicó la palabra de Dios, le predicó el Evangelio de Cristo y en ese momento hubo luz en su corazón y las tinieblas salieron de su vida y desde ese instante podemos ver, podemos escuchar, podemos discernir, podemos sentir, podemos amar, podemos perdonar. Es decir, que Dios nos ha otorgado vida por medio de Jesucristo. De lo que estábamos muertos, ahora estamos vivos. Hemos tenido un nuevo nacimiento. Gracias al Señor Jesucristo. Bueno, y usted dijo en ese momento en su corazón, claro, esa es la verdad. Esa es la verdad. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Todo, escuche bien, todo lo que Dios ha hecho por usted y su salvación
Y esto incluye la fe. Usted, déjeme decir, usted no nació con esto. Dios le otorgó a usted todos estos beneficios por su misericordia y por su gracia. De hecho, es el poder de Dios, escuche bien, es el poder de Dios que lo mantiene en su vida cristiana, en su vida de fe. Mire, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí ve? Dios es el que nos mantiene vivos por medio de la fe. Él es el que nos mantiene en nuestra vida cristiana, y esto por la fe. ¿Para qué? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que no solamente Dios nos otorgó fe, sino que nos mantiene en fe. ¿Hasta qué? Hasta que lo creamos por fe, lo recibamos y lo veamos por vista en algún momento en el futuro, que sabemos que eso va a venir, cuando estemos ya en el cielo, en la gloria de Dios. Dios mismo es el que obra en nuestros corazones para aferrarnos a su palabra y creer en lo que Dios ha dicho en su palabra, creer en sus promesas. Déjeme explicarle, por favor, permítame explicarle esto que estamos hablando con un ejemplo muy simple. Mire ahí, acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Es un texto muy pertinente, creo yo, para entender cómo es que la fe opera en el ámbito espiritual. Juan capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Cuando llegamos al capítulo 10, Jesús ya les había dicho muchas veces quién Él era. Sí, él había venido enseñando, Él había venido predicando, sanando, todo esto, y sin embargo así Él ya les había dicho quién Él era, el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Y sin embargo, a pesar de que Jesús les ha dicho quién es, ellos no han podido creer. Esto es interesante. Han escuchado, pero no han creído. Veamos el versículo 24. ¿Qué dice ahí? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero como les dije, el Señor Jesucristo ya les había dicho quién es Él. Pero es interesante, leamos el versículo 25 y 26. Jesús les respondió, a pesar de que Él ya les había dicho, habían escuchado y no han creído. Miren, a pesar de eso, el Señor Jesucristo les responde así. Versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, esto es interesante acá en estos versículos. ¿Por qué? Porque el orden de las palabras que el Señor Jesucristo nos da aquí son muy importantes. Note usted que el Señor Jesucristo no dijo que ustedes no son de mis ovejas y por eso no creen. No, el Señor Jesucristo no dijo así. Jesús dijo, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y el Señor Jesucristo sigue hablando y mire lo que dice ahí en el versículo 27, impresionante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrancará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Entiende? Dice ahí claramente, el Señor Jesucristo está hablando, mis ovejas oyen mi voz.
Yo las conozco y me siguen. Tres aspectos fundamentales para entender lo que es este asunto de la salvación por medio de la fe. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si usted cree en Dios, ¿sabe por qué usted cree en Dios? Porque un día, en la eternidad, ¿sí?, el pastor, que en este caso es Dios, le escogió a usted antes de la eternidad, antes de que todo fuera creado, antes de que usted naciera. Dios le escogió a usted como una de sus ovejas. Le dio el llamado a usted para ser una oveja del redil del Señor, de tal manera que cuando usted escuche su voz, usted oiga y el Señor le conozca a usted. Es decir, que cuando usted escuche el llamado de Dios, usted pueda creer en el Señor. Es decir, que el pastor llamó y usted escuchó su voz. Usted escuchó su voz porque usted está dentro de sus ovejas. Eso es lo que está diciendo acá el Señor. Estamos dentro del Señor. Y usted está en el rebaño del pastor porque Él le ha escogido aún antes de que empezara el mundo, antes en la eternidad. Esto es Romanos capítulo 8, versículos 29, 28, 29 y 30. Que el Señor nos ha justificado por la fe, nos ha justificado, el Señor dio su vida, su muerte, su resurrección, para que todo aquel creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. Por Él nosotros somos o hemos sido llamados para ser justificados, para ser redimidos, para ser perdonados en virtud de lo que el Señor ha hecho en la cruz. Y a eso debemos de darle un gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, por haber sido justificados por la obra redentora del Señor Jesucristo. Por esta razón, amados hermanos, si usted recuerda cuando alguien nos predicó del Evangelio por primera vez, usted pudo creer y decir: yo creo en el Señor. Por eso, su fe es un regalo de Dios, para que crea en Él, en su palabra, en sus promesas. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Entonces, dicho esto, vamos al tercer punto de este mensaje. Es decir, no solamente vemos las personas de fe, la naturaleza de fe, sino también debemos de saber el resultado de la fe en el corazón del hombre. Para ello quisiera que por favor vayamos a Juan capítulo 6, del versículo 60 al 69. Una porción interesante justamente para poder entender esto, cómo se ve, cuál es el resultado de la fe. Dice así: el Señor Jesucristo había estado enseñándoles acerca de quién es el pan de vida. Está con sus discípulos, con gente también, con las multitudes. Y dice así desde el versículo 60: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no cree, porque Jesús sabía que desde el principio eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Y luego viene la respuesta de Pedro impresionante. Y Pedro le dijo: Señor,
¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí ve? Ese es un ejemplo muy claro de cuál es el resultado de la fe. Es la obra de Dios en nuestros corazones. Tenemos la certeza y la convicción de quién es Jesucristo y de lo que es y lo que representa su palabra en nosotros, de tal manera que no podemos apartarnos del Señor. Por eso es que Pedro dice eso. Pedro llega a declarar, a esa confesión tan importantísima, a esa declaración, y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que cuando el Evangelio es predicado y la persona dice, lo veo, lo creo, lo entiendo, y su vida es una vida de servicio y entrega al Señor y devoción y adoración y búsqueda de santidad, sabemos que Dios está obrando en su corazón, y esto obviamente por medio de la fe. Hay certeza y convicción en lo que Dios ha dicho en su palabra, y un ejemplo clarísimo. Como vemos en este pasaje, algunos no creyeron, a pesar de que la palabra les fue predicada, pero sin embargo vemos a Pedro confesando quién es Jesús. De vuelta acá a Hebreos, capítulo 11, versículo 2, leamos por favor. Dice así, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Miren, nosotros no fuimos testigos cuando el Mar Rojo se abrió, ¿verdad? No estuvimos ahí. Hay muchos acontecimientos espectaculares de los cuales nosotros solamente tenemos testimonio de su palabra. Aún así nosotros creemos. No estuvimos ahí cuando el Señor les mantenía con el maná en el desierto. No estuvimos ahí cuando hubieron las 10 plagas ahí con Egipto. No estuvimos ahí. Ni siquiera estuvimos en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Espíritu de Dios está aquí. No lo vemos, pero lo creemos por fe, ¿verdad? Eso es cierto. Nosotros podemos hablar que nuestros pecados han sido perdonados, lo sabemos. Sin embargo, nosotros no vimos la sangre derramada, la que quita todo pecado. No pudimos estar presentes en el sacrificio de Jesucristo, pero aún así lo creemos por fe, porque Dios me ha dicho que yo he sido perdonado y justificado y redimido por la obra de Jesús en la cruz. No estuvimos ahí, no lo vimos, no fuimos presentes, no fuimos testigos. Aún así lo creemos. Sabemos que tenemos asegurada la vida eterna. Aún no ha llegado ese momento, pero lo creo, porque eso es lo que dice su palabra. Tengo la convicción y la certeza de que eso es lo que va a suceder con mi alma, con mi ser. Sé que resucitaré y que Dios me dará un cuerpo, un nuevo cuerpo que no tiene nada que ver con el pecado. Aún no lo poseo, pero vivo como que si ya lo tuviera, y lo creo por fe, porque esa es la promesa que Dios me ha dado en su palabra, y yo me aferro a su palabra, a sus promesas. Muéstrame a personas que por la gracia de Dios se les ha otorgado esta certeza y esta convicción, esta fe genuina en el Señor y en su palabra, y le mostraré a personas que agradan a Dios y que a pesar de cualquier circunstancia aman a Dios, obedecen a Dios, sirven a Dios. Miren lo que dice ahí en el capítulo 11 de Hebreos, versículos 5 y 6. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que la hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amado hermano, ya para terminar, ¿qué tipo de fe tiene usted? La fe de lo que todo el mundo habla, esa fe genérica, esa fe en usted mismo, fe en las cosas que usted puede ver, sentir, tocar. ¿Esa fe tiene usted?
o la fe bíblica, esa fe genuina, esa fe que viene como un don de Dios, como un regalo de Dios, esa fe que viene por lo que Dios ha dicho en su palabra y en sus promesas, y que a pesar de que no lo vemos, tenemos la certeza y la convicción de que es verdad y que lo que dice lo obtendremos como una realidad presente. ¿Tiene la fe que reconoce que solo en Jesucristo usted puede ser aceptable y justo ante Dios? ¿Ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador? Y que por medio de su sacrificio sustitutivo usted es perdonado de todo pecado y se le ha otorgado a usted la vida eterna. ¿Cree eso usted? ¿Es usted una evidencia de que Dios es verdadero? ¿Su vida lo demuestra así? ¿Está usted tan atrapado por Dios que su vida no tiene a dónde ir? ¡Ay, gloria a Dios por eso! Busque a Jesús y dígale: Jesús, sálvame. Permite que escuche tu voz y que mi corazón se rinda a ti, y que por medio de tu Espíritu Santo la fe me sea otorgada en mi corazón y pueda reconocerte a ti, amado Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante, Señor, con esa fe que salva nuestras almas. Señor, oramos por todas las circunstancias, situaciones adversas, problemas, dificultades, aflicciones, enfermedades, muerte incluso, Señor, que muchas veces estamos pasando o que incluso vamos a pasar. Pero oramos en este sentido, amado Padre, para que la fe no nos falte. Oramos, Señor, para que ese don tan maravilloso, Señor, pueda permitirnos aferrarnos a tu palabra, confiar en tus promesas. Señor, que tengamos la certeza y la convicción de que tú estás junto a nosotros, de que todo lo que tú has prometido, Señor, lo vamos a tener como algo verdadero, y ya lo tenemos, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.